La estrategia del día es traída para ti por bloomberglinea.com. Muy buenos días, hablemos de la carta anual de Larry Fink, el mandamás de BlackRock. ¿Qué tiene que decir esta vez? También los desafortunados efectos tras el derrumbe de un puente en Baltimore. En México ahora hay relevos en Visa, el Rally del Cacao y la empresa de redes sociales de Trump. No olviden hacer clic al botón de seguir del podcast, activar la campana, para que así puedan recibir la alerta de un episodio nuevo cada mañana. ¿De qué estamos hablando? Les voy a leer a continuación la siguiente cita. Dedicamos una enorme cantidad de energía a ayudar a las personas a vivir más tiempo, pero ni siquiera una fracción de ese esfuerzo se dedica a ayudar a la gente a financiar esos años adicionales. Bueno, no sé qué piensen ustedes, pero quien escribe todo esto quizá tenga mucha razón. Es Larry Fink, el líder de BlackRock, que como cada año y como muchos otros líderes de alto perfil, publica una carta a los clientes e inversionistas para expresar su punto de vista sobre los temas que él considera importantes y que son relevantes para el mercado. La voz de Larry Fink es una de las más escuchadas en el mundo, al grado de generar expectativas sobre qué dirá cada año. La carta de este 2024 lleva por nombre "Es tiempo de replantear la jubilación". Su enfoque es Estados Unidos, desde donde advierte una inminente crisis en este asunto y dice que parte de la responsabilidad para resolverla está en una generación en particular, los baby boomers, que son los que anteceden a la generación X, los millennials, la generación Z, y bueno, también podemos incluir aquí a la generación Alpha, que incluye a las personas nacidas a partir de 2010. Larry Fink les pide a los baby boomers que ayuden a esas generaciones más jóvenes a ahorrar lo suficiente para su propio futuro, lo que evitará que se desilusionen con el capitalismo y la política en los próximos años. Definitivamente son palabras dignas para la reflexión. Los sistemas pensionarios, no solo en Estados Unidos, aún tienen un amplio camino por recorrer para mejorarse y son motivo de debate constante. Para no irnos tan lejos, México, un país que ha implementado un par de reformas en los últimos 20 años para formar y mejorar el sistema de ahorro para el retiro mediante las Afores, pero que preocupa precisamente por lo poco que podría beneficiar a esas jóvenes generaciones que menciona Fink. En el caso mexicano, el gobierno en turno ha ido al extremo de querer buscar una nueva reforma que apunte, sin aún tener muchos detalles, a una tasa que permita que los trabajadores se jubilen con el 100% de su salario. Pero eso no ocurre ni en Dinamarca, un país de primer mundo que el presidente López Obrador suele mencionar a la hora de prometer igualar, por ejemplo, el sistema de salud con el de esta nación. Hoy por hoy, en México, las que intentan contribuir con ese objetivo de mejorar la pensión que recibirán los mexicanos son las Afores, y ahí la llevan. También por muchos años desde México e incluso desde Estados Unidos se ha querido seguir el ejemplo del sistema de pensiones en Chile, que fue el primero en implementar que el trabajador ahorre de manera individual parte de su salario con el fin de pensionarse. Por cierto, recientemente en Chile se debate una nueva reforma para aumentar las aportaciones. Regresando al caso de Estados Unidos, Larry Fink de BlackRock está pidiendo a los empresarios y a los políticos replantearse el sistema de jubilación. Recordemos que este tema es de amplio interés para Fink, porque en BlackRock, que es la gestora de fondos más grande del mundo, más de la mitad de los $10 billones en activos que maneja se gestionan para la jubilación. Según Fink, esa es la raíz de la ansiedad económica de los millennials y la generación Z. Y entonces, él, como un baby boomer, dice en su carta: "Creen que mi generación se ha centrado en su propio bienestar financiero en detrimento de quien viene después. Y en el caso de la jubilación, tienen razón. La responsabilidad de recuperar la confianza con esas generaciones recae sobre nosotros. Y quizá invertir para sus objetivos a largo plazo, incluida la jubilación, no sea un mal punto de partida". Esa es su visión en este escrito que hizo público la mañana del 26 de marzo. Fink dijo que BlackRock va a anunciar una serie de asociaciones e iniciativas en los próximos meses para sopesar cuestiones importantes como la edad media de jubilación y cómo animar a los estadounidenses de más edad a seguir trabajando si así lo desean. El mismo día que se publicó esta carta, Fink concedió una entrevista a Bloomberg Televisión en la que le dijo a David Westin que Estados Unidos podría inspirarse de otro caso en materia de pensiones, Australia. Fink afirmó que el carácter obligatorio del sistema australiano, en el que las empresas contribuyen a las cuentas de jubilación de los trabajadores, ha hecho más ricos a los habitantes del país desde su introducción en 1992, y esto ha evitado una posible crisis. De acuerdo con información de Bloomberg, el sistema de pensiones australiano es el cuarto mayor del mundo.
mundo. Y su rápido crecimiento se ve impulsado por las cotizaciones obligatorias del 11% del salario de los trabajadores, que aumentarán al 12% en 2025. Un informe de Mercer predice que los activos del sector van a alcanzar los 13.6 billones de dólares australianos en 2048, con una docena de megafondos que van a controlar más de 100 mil millones de dólares australianos cada uno en 2028. Rápidamente, otro tema que Fink aborda en su carta, la deuda pública de Estados Unidos, de la cual dice es más urgente de lo que recuerda. Y los 3 puntos porcentuales de pago extra de intereses que el gobierno debe pagar ahora por los bonos del Tesoro a 10 años en comparación con hace 3 años, desde su óptica, son muy peligrosos. En otras noticias. La madrugada del 26 de marzo, en Baltimore, uno de los puentes más transitados se derrumbó tras ser golpeado por un buque que cargaba 4.900 contenedores, provocando la caída de algunos vehículos al agua y la paralización del tráfico marítimo, en el que es uno de los puertos más importantes de la costa este de Estados Unidos. Hubo heridos de gravedad y víctimas fatales, personas que realizaban trabajos de reparación y cuyas vidas ya fueron dadas por perdidas al no poder encontrarlas debido al tiempo que ya han permanecido bajo el agua. Si no han tenido oportunidad de ver el video de la colisión del barco carguero con el puente, se ve cómo minutos antes del choque se apagaban casi todas las luces del barco, volvían y luego se apagaban otra vez. Sin embargo, las autoridades aseguran que es demasiado pronto para concluir que la causa del incidente había sido la pérdida de electricidad. El gobernador de Maryland, Wes Moore, declaró el estado de emergencia. Ahora, entre las implicaciones, se corta un enlace clave en la principal autopista que rodea Baltimore, lo que va a ocasionar caos a los viajeros justo antes del puente de Semana Santa, en el ya de por sí congestionado corredor entre Nueva York y Washington. También el puente que se derrumbó es el que permite a los buques comerciales entrar al puerto de Baltimore, que es uno de los más grandes en Estados Unidos por volumen y valor de las mercancías, especialmente automóviles y camiones ligeros, pero también yeso, azúcar, café y carbón. Actualmente hay alrededor de 20 barcos con la duda de qué tan fácil podrán salir de ahí. También, aparte de la paralización del tráfico que va a provocar el cierre, varias empresas tienen almacenes de distribución en un polígono industrial al extremo norte del puente, como Amazon, FedEx, Under Armour, Home Depot, BMW, Volkswagen, esto según datos de Google Maps que fueron recopilados por Bloomberg News. La cadena de suministro automotriz definitivamente se va a ver afectada. De hecho, voceros de Ford y General Motors, en entrevistas separadas con Bloomberg Televisión, afirmaron que sí habrá un impacto y ya trabajan en soluciones para reorientar la distribución y envíos de vehículos. Desde la Casa Blanca, el presidente Joe Biden dijo que el gobierno debería pagar la reconstrucción y pidió al Congreso que apruebe los fondos. Pidió mover cielo, mar y tierra para reabrir el puerto de Baltimore lo antes posible. Acciones y reacciones. Y mientras se pueden venir problemas para el carbón tras el derrumbe del puente de Baltimore ante el volumen de exportaciones que se pueden frenar, otro commodity no deja de batir récords, el cacao. Traducción, chocolate más caro. Los futuros del cacao superaron las cifras sin precedentes de $10,000 por tonelada métrica, prolongando un repunte histórico que ya ha duplicado los precios este año y que está elevando los costos de mi postre favorito, que es el chocolate. Si también es el suyo, entonces esto les interesa. Pasa que el mercado se está viendo sacudido por las malas cosechas que están teniendo los principales productores de África Occidental, lo que ha puesto al mundo en vías de un tercer déficit anual consecutivo en términos de oferta. A esto añadan ustedes la escasa rentabilidad pagada a los cacaocultores, y eso crece el temor de no poder abastecerse de suficiente grano. También aumentan las presiones en los mercados financieros, donde algunos operadores han vendido futuros para protegerse de las existencias físicas. Pero mientras esperan el vencimiento de los contratos, necesitan cash, necesitan efectivo para hacer frente a las peticiones de margen por pérdidas en derivados. Y según explican desde Bloomberg, en un mercado alcista pueden verse obligados a cerrar posiciones cortas, lo que contribuye a alimentar ese repunte que estamos viendo en los precios. Fíjense, el 26 de marzo los futuros del cacao subieron hasta un 4.5% hasta los $10,080 la tonelada en Nueva York, un nivel impensable hace unos meses. El repunte está llevando a los precios a un territorio de sobrecompra y existe el riesgo de que empeore la situación de la oferta. Mientras tanto, los efectos ya lo sienten las acciones de empresas como Hershey's, Rocky Mountain Chocolate
Factory y Mondelez, que han estado bajando en bolsa. Y a todo este problema añadan ustedes las nuevas reglas que pone la Unión Europea para impedir que los productos que destruyen los bosques se vendan en las tiendas. Al menos en Europa, esto podría complicar aún más los inventarios de los fabricantes de sus chocolates favoritos. Por ahora, la atención se centra en la próxima cosecha intermedia de África Occidental, la menor de las 2 cosechas anuales. Según Bloomberg, el organismo regulador de Costa de Marfil, el principal productor, espera que esta temporada se reduzca. Y ustedes dirán, bueno, en América Latina tenemos a Brasil y Ecuador, otros países productores que pueden salvar el día. Pero también andan intentando incrementar la producción porque los árboles de cacao recién plantados pues tardan sus varios años en producir habas. Y esto retrasa ese alivio de la presión sobre el suministro mundial. Relevos. Cambios en Visa. La empresa procesadora de pagos anunció la próxima salida de Luz Adriana Ramírez de la Dirección General de México. Se va a retirar en junio tras 11 años siendo la CEO en el país. La sustituye Francisco Valdivia, quien tiene una trayectoria de más de 20 años en la compañía y actualmente es CEO de Visa en Chile. Valdivia ha colaborado en los equipos de productos y lideró la relación con varios clientes en México por más de 14 años. La intención es llevar su experiencia del Cono Sur a este país tan estratégico que es México. Interesantes los movimientos recientes en los tableros directivos de las 2 compañías procesadoras de pagos líderes en el mundo. No solo es Visa, también Mastercard, porque apenas hace un par de semanas se anunció también la salida de Laura Cruz, quien por muchos años ocupó puestos clave para la empresa en México como Country Manager y presidenta divisional de Latinoamérica del Norte. 2 mujeres poderosas en el sector financiero que cambian de aires. En el caso de Cruz, sabemos que hoy su nueva oficina está en Santander, apoyando en las áreas de innovación, pero en el caso de Luz Adriana Ramírez no se sabe más que de su retiro de la empresa. Visa no reveló sus próximos pasos. Solo para darles un dato, hoy Luz Adriana Ramírez forma parte de los consejos de Fibra Monterrey y de la American Chamber of Commerce of Mexico, que es la AmCham. El último sorbo. Donald Trump no se mueve solo entre campañas y la corte, con todo y sus juicios pendientes. También en la bolsa. Se acordarán que hace no mucho decidió lanzar su propia red social y así separarse de Twitter, hoy X, tras lo sucedido en el Capitolio en 2021. Truth Social, la plataforma en la que él dice se permite la verdad y la libertad de expresión. Bueno, la startup del expresidente Trump debutó en Nasdaq vía un SPAC, este instrumento que se coloca mediante una oferta pública inicial y a través del cual se levanta capital con el fin de buscar comprar una empresa de un giro en particular. Es algo así como un cheque en blanco. El valor asignado al SPAC responde a las expectativas de los inversionistas sobre la adquisición. Dicho esto, el SPAC, o conocido también como Compañía de Propósito Especial, ganó un 16% en su primer día, pero llegaron a subir más durante la jornada hasta reducir un poco las ganancias y cerrar en $57.99. Lo que se está haciendo es una fusión con Digital World Acquisition y esto valora a la empresa de Trump, no rentable, por cierto, en $7.900 millones. El rendimiento de la empresa en bolsa bajo el símbolo DJT pondrá a prueba la capacidad de Trump para captar la atención de los inversionistas, especialmente los retail o los individuales, que la utilizan como una forma de apostar por su impulso para la reelección. Lo mejor de la información económica y de negocios está aquí en La Estrategia del Día. Estamos en ex Twitter como @laestrategiamx, en Instagram me encuentran como @JimenaBusiness y YouTube encuentran ustedes los episodios completos en video. Esta fue La Estrategia del Día, escrito y narrado por Jimena Tolama, producido por Arturo Luna y Daniel Hernández. Que tengas un día muy productivo.